damos paso al panel ¿Aplica Colombia las mejores prácticas mineras para garantizar nuestra competitividad? Invitamos a pasar a la mesa principal al doctor Ramón Leal, director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, ASOCARS. El doctor Leal es ingeniero civil, cuenta con especializaciones en administración pública, gobierno y gerencia y asuntos públicos. Antes de su cargo como director de ASOCARS, trabajó como secretario de Obras Públicas del Departamento de Norte de Santander y director de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander, Corponor. Ha sido también consultor de la Corporación Ambiental Empresarial CAE del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Entonces le damos la bienvenida al doctor Ramón Leal. Invitamos también a la mesa principal a Charles Burgess, presidente de Minería Texas Colombia, egresado de la Universidad de la Florida, graduado en Historia, con maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas. Después de 3 años de servicio militar como oficial de la Infantería de Marina de Estados Unidos, el señor Burgess ingresó al servicio diplomático de Estados Unidos. Allí estuvo vinculado por 27 años y fue destinado a varios países de América Latina, incluyendo Colombia, en 2 oportunidades. En 2009 se jubiló del servicio diplomático y fue así como inició su trabajo en Minería Texas Colombia, MTC. Le damos la bienvenida al señor Charles Burgess. Invitamos a Fernando Elías Ganosa, CEO de Arico Mining Corporation, ingeniero de minas de la Universidad de Antofagasta de Chile, con MBA de la Escuela de Negocios Darden en la Universidad de Virginia. También más de 20 años de experiencia en administración en América Latina, incluidos roles clave en el desarrollo de minas en Perú y México, como gerente de proyectos y country manager para el productor canadiense Fortuna Silver Mines. Invitamos al doctor Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de Carbocoque, ingeniero civil de la Universidad del Norte, especializado en negociación y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes y en ingeniería de proyectos mineros de la Universidad del Norte, con experiencia en el sector privado, como presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón, Fenalcarbón. Ha trabajado también en Carbones de Colombia, Carbocol, Cerrejón, ESO, Colombiana Limitada, Carbones del Caribe y en Agregados y Concretos S.A., empresas pertenecientes al Grupo Argos. En el sector público y diplomático se ha desempeñado como encargado de negocios y ministro consejero de la Embajada de Colombia en Argentina, gobernador encargado del Departamento del Atlántico, jefe de gabinete y secretario privado de la Gobernación, presidente de la Federación Colombiana de Loterías y gerente general de la Lotería del Atlántico, el doctor Juan Manuel Sánchez, director ejecutivo de Carbocoque. Invitamos a Mark Mosley Williams, ingeniero de minas, egresado de Colorado School of Mines, con 24 años de experiencia laboral en varios países de Latinoamérica. Tiene un MBA de Cranfield School of Management. Su carrera ha abarcado diversos puestos operativos en minas a cielo abierto y subterráneo y varios cargos ejecutivos con empresas junior en México y Colombia. El señor Mosley Williams se desempeña actualmente como director de desarrollo de negocios para Latinoamérica para Anico Eagle Mines, una de las 10 productoras de oro más grandes del mundo y una de las 5 compañías de oro con mayor capitalización de mercado del mundo. Saludamos también a Nicolás López Villegas, Country Exploration Manager de IAMGOLD, geólogo de la Universidad de Caldas, especialista en gerencia de proyectos, experto en matemáticas financieras y valoración de proyectos mineros. 25 años de experiencia en exploración de oro, evaluando proyectos a lo largo de Latinoamérica.
Actualmente es el gerente de I Am Gold Corporation, sucursal Colombia, una de las principales productoras de oro del mundo, con operaciones en África Occidental, Suramérica y Canadá. Invitamos a Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, ingeniero civil de la Universidad Javeriana. Estuvo vinculado por más de 25 años a Intercor, inicialmente filial de ExxonMobil, donde inició su carrera en el sector extractivo en los departamentos de producción e ingeniería. Durante varios años ocupó importantes cargos del mercado carbonífero en Europa como gerente de mercadeo de carbón de Intercor y CMC, presidente de MPX Colombia y Minas Paz del Río. Desde diciembre de 2013 asumió la presidencia de Cerro Matoso. Invitamos a nuestro moderador Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero, comunicador social, periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en opinión pública y mercadeo político de la Pontificia Universidad Javeriana y en gerencia de la Universidad de los Andes. Fue redactor de Casa Editorial El Tiempo, jefe de comunicaciones de la empresa de energía de Bogotá y de la Superintendencia de Sociedades. Se desempeñó como jefe de prensa en ProExport Colombia y lleva 15 años trabajando en la revista Dinero, primero como coordinador editorial y posteriormente como jefe de redacción y editor en jefe. La apertura de este panel está a cargo del doctor Ramón Leal, director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, ASOCARS. Muy buenos días, un saludo muy especial a este excelente panel. Unieron en el evento pues dos momentos. Yo voy a hacer una presentación agradeciendo primero a la Asociación Colombiana de Minería por este espacio que nos da a las autoridades ambientales regionales para hacer presencia en el Congreso Nacional de Minería. ASOCAR como ASOCARS es la Asociación de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país. Nosotros básicamente representamos a estas autoridades ambientales regionales y trabajamos por la articulación de esta institucionalidad regional con el resto de los actores del desarrollo del país. Son 33 autoridades ambientales distribuidas en todo el territorio nacional, que obedecen a la creación legal de la Ley 99 de 1993, que desarrolló la Constitución Política, que como lo escuchábamos, es una constitución que reconocemos como una constitución verde. Recordemos que la Ley 99, más que crear un ministerio tradicional, fue un sistema nacional ambiental. Un sistema que cuando uno habla del concepto de sistema es casualmente articulación. En ese sistema nacional ambiental está el ministerio como el ente rector, están las 33 corporaciones autónomas regionales que son el brazo operativo de ese sistema nacional ambiental que estamos en el territorio, pero también están los institutos de investigación, están los entes territoriales que hacen parte de ese sistema nacional ambiental, representados casualmente en los órganos de dirección de las corporaciones, en la asamblea corporativa, en los consejos directivos donde están los entes territoriales, y también hay particularidades como que las ciudades de más de 1 millón de habitantes tienen su autoridad ambiental. En Bogotá la Secretaría Distrital de Ambiente, en Medellín el área metropolitana de Medellín, por colocar simplemente dos ejemplos, pero en el sistema nacional ambiental estamos todos, está el sector productivo, están las entidades sin ánimo de lucro, la policía, las Fuerzas Armadas, todos hacemos parte de ese sistema nacional ambiental. Las corporaciones, como lo decía, somos las que estamos en el territorio,
De esas 33 corporaciones autónomas regionales, 7 son consideradas de desarrollo sostenible, que son las que están asociadas a ecosistemas estratégicos para el país. 2 en la Amazonía, la del Chocó Biogeográfico, Coechocó, Corpurabá, en San Andrés Coralina, Cormacarena en el Macarena, Corpo Mojana en la región de la Mojana, que son corporaciones que tienen una connotación especial porque están asociadas casualmente a esos ecosistemas estratégicos. Y básicamente somos ejecutores de las políticas ambientales que traza el gobierno nacional a través del mismo Ministerio de Ambiente, y nuestra principal función, como lo decía, es autoridad ambiental, pero nos encontramos también con otras instituciones que por el mismo desarrollo legal comparten, digamos, funciones ambientales en el territorio. Lo que les quiero contar hoy, aprovechando este escenario, es que las corporaciones, cada una le rinde cuentas a la sociedad en diferentes momentos. Hay unas de tipo legal, inclusive acabamos de pasar en este momento las audiencias públicas. Cada corporación en su región le rinde cuentas. Anteriormente, antes de hacerlo a la comunidad en las audiencias públicas, lo hicieron sus asambleas corporativas, donde participan todos los entes territoriales, y previamente, durante el mes de enero y febrero, lo hacen a sus consejos directivos. Entonces, son espacios de participación, pero, como lo veíamos esta mañana, para todos los sectores, para nosotros también como autoridad ambiental, el tema de la comunicación es fundamental. Y a partir del año pasado tomamos la decisión de producir un informe de la gestión de las corporaciones, contarle al país qué es lo que hacemos para permitir que la sociedad colombiana se desarrolle sin comprometer el desarrollo de nuestras generaciones futuras, el concepto de desarrollo sostenible. Y no podíamos hacer una enciclopedia de 33 tomos, no, hicimos un informe consolidado, lo vamos a hacer año a año, y en ese informe vamos a contarle con indicadores al país cómo estamos cumpliendo, pero en cada informe vamos a tomar 2 temas focales en los que vamos a profundizar. En ese primer informe trabajamos el tema de áreas protegidas regionales y el tema de la contaminación hídrica producida por los centros urbanos, asociada a los temas de centros urbanos. Ahí van a encontrar datos de cómo es que hacemos nosotros el ejercicio de la autoridad ambiental, que, como lo dice el nombre de mi presentación, no es solo control y vigilancia, actividades de planificación del territorio. Ya habíamos escuchado entre ayer y hoy algunos temas como lo de los PONCAS, lo del tema propiamente de autoridad ambiental, que es lo que más nos relaciona y donde nos sentimos, digamos, desde el sector y desde las corporaciones tradicionalmente, temas de control y vigilancia, de autorizaciones, pero también tenemos en la gestión ambiental la protección de ecosistemas, áreas protegidas. Entonces, eso es lo que estamos contándoles en el informe, y los voy a invitar a ver un pequeño video donde contamos qué hacemos. Requiere el intensivo consumo de recursos que degradan los ecosistemas, y Colombia no es la excepción. Es por ello que nuestra ley creó a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, con la misión de ser autoridad ambiental, administrar y salvaguardar los recursos naturales y propender por el desarrollo sostenible. Colombia es un país de 1.142 millones de kilómetros cuadrados más el área marina, dividido en 5 regiones naturales, 49 millones de habitantes, megadiverso, cultural y socialmente, administrado ambientalmente por 33 corporaciones con 4.500 colaboradores trabajando por un desarrollo sostenible en paz. A partir de ello, hemos querido publicar una serie de informes llamados Gestión de las CAR, Percepción y Realidad. Este primer documento es participativo, con una mirada desde lo regional, vigente y que corresponde a la complejidad de nuestra sociedad. En él se incluyen naturaleza jurídica de las CAR, proyectos destacados, gestión e indicadores. En esta oportunidad daremos énfasis en impactos urbanos en la calidad del agua, gestión de las CAR en áreas protegidas regionales, perspectiva y prospectiva. Esto es lo que queremos contarle al país por un desarrollo sostenible en paz. Algunos indicadores de gestión relevantes: 1.666 proyectos pilotos de producción más limpia apoyados, 3.029 MIPYMES y empresas vinculadas a proyectos de negocios verdes. 100% de las CAR estamos preparadas con planes de contingencia ante fenómenos de variabilidad climática.
725 especies amenazadas con programas de conservación, 98.310 hectáreas reforestadas en cuencas abastecedoras. Cumplimos con el 100% de 6 indicadores de gestión relacionadas con PSMB, áreas protegidas regionales, planes de manejo de acuíferos y planes de microcuencas. Indicadores de gestión relevantes en impactos urbanos en la calidad del agua. Estamos formulando 92 POMCAS que ordenan alrededor de 21 millones de hectáreas, que equivalen a 2 veces el área del departamento de Amazonas. Seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los municipios donde vive el 95% de la población del país, que equivale a 47 millones de habitantes. Y 510 municipios cuentan con al menos una planta de tratamiento de aguas residuales. En gestión de las CAR en áreas protegidas regionales destacamos la restauración de más de 90.000 hectáreas contribuyendo a la conservación de los ecosistemas. Las CAR trabajamos a través de 8 CIRAP y superamos la meta regional de áreas protegidas aportando alrededor de 1.282.000 hectáreas a la meta nacional. Somos líderes del Pacto por la Madera Legal y Gobernanza Forestal. Creamos el primer Fondo de Patrimonio Autónomo para Áreas Protegidas Regionales, la MINGA. Somos agentes de cambio con proyectos innovadores como Banco 2, en el que ya participamos 24 corporaciones y protegemos más de 45.000 hectáreas de bosque natural. Del Caribe al Amazonas y del Pacífico, las montañas andinas a los llanos orientales, las corporaciones somos el motor para que Colombia avance hacia el desarrollo sostenible. Seguimos cumpliendo. Este informe lo presentamos el pasado 8 de febrero en la Biblioteca Virgilio Barco y lo vamos a compartir y lo estamos compartiendo con todos los usuarios. Quería resaltar dentro de los temas que más nos relacionan con el sector minero, y lo veíamos ayer, es el tema del ordenamiento ambiental del territorio. Ahí es importante mencionar que lo hacemos alrededor del recurso más importante, que es el agua. Ahí están esos planes de ordenamiento de cuencas y eso hace parte del ejercicio de la autoridad ambiental a partir del conocimiento y con unos procesos de participación que persiguen legitimar la gestión ambiental en el territorio. El informe se encuentra en la página web de Azocar, ahí está registrado, donde pueden ustedes bajarlo y conocer en detalle lo que le estamos contando al país, de qué es lo que estamos haciendo las corporaciones autónomas regionales. Entrando en el relacionamiento con los sectores productivos, desde el 2015 nosotros identificamos esa necesidad de poder tener un acercamiento real con los sectores productivos y tomamos una decisión. Ya llevamos 3 años, 2015, 2016, 2017, donde estamos haciendo unos encuentros con los sectores productivos que los denominamos diálogos intersectoriales, donde nos sentamos a hablar de los cuellos de botella que identificamos y cómo desde la visión regional de las corporaciones y desde los sectores productivos podemos ayudarle al mismo Ministerio de Ambiente y Medio Ambiente como el ente rector para identificar soluciones que nos permitan avanzar en esa relación de sectores productivos, corporaciones autónomas regionales y con el sector minero en particular. Desde el 2015 también, desde el 2016 venimos participando en este Congreso Nacional de Minería, sesionamos como Junta Directiva de Azocar para mejorar, digamos, esa articulación entre el sector productivo y las corporaciones autónomas regionales. Ayer sesionamos, estamos presentes 12 corporaciones de las 33 corporaciones en el marco, digamos, del Congreso Nacional de Minería. En ese proceso de acercamiento hemos identificado unos temas que son los que hemos venido trabajando desde las corporaciones autónomas regionales para lograr superar, digamos, los cuellos de botella a partir de una realidad, y es que el relacionamiento del sector ambiente y minería, por lo general, es casi de confrontación, pero nosotros, como lo acabo de decir, hemos entendido y el sector minero entendemos, además lo hemos visto a partir no solo de la Asociación Colombiana de Minería, sino de la misma institucionalidad, de que necesitamos trabajar conjuntamente para lograr ese desarrollo sostenible en nuestro país. Y ahí muchos de los temas, como ustedes los ven, los 3 temas priorizados, tienen que ver
con la necesidad del fortalecimiento de la autoridad ambiental a través de un flujo de recursos directos que debe haber entre la actividad minera, el sector productivo y el ejercicio, digamos, los recursos que se requieren para la autoridad ambiental. 3 temas. Hay uno que tiene que ver con el tema de compensaciones, ya lo vamos a ver cómo se relaciona con el tema de regalías, que muchas veces lo hemos tocado en estos 2 días. El tema de fortalecer las corporaciones en su capacidad institucional para los temas propios de control y vigilancia, y lo que tiene que ver en donde hemos desarrollado y creo que hemos avanzado más, al menos con la institucionalidad minera, es en los temas de formalización minera, donde trabajamos muy articuladamente. Les decía, las corporaciones autónomas regionales, cuando se creó la ley 99, 7 corporaciones recibían regalías, corporaciones que están asociadas a las grandes regiones, digamos, mineras del país. A raíz de la reforma de regalías, las corporaciones pasaron en esa época de estar recibiendo en el 2011-2012 entre las 7 corporaciones 130.000 millones de pesos a recibir hoy solamente 13.000 millones de pesos. O sea, la reforma de regalías, a pesar de que tiene el componente ambiental, lamentablemente en el tema de recursos para el sector ambiental hubo un detrimento de recursos importante. Y en ese proceso entonces hemos venido trabajando con el sector para mirar cómo logramos desde el sector institucional, y lo hemos trabajado con los gremios, digamos, para que logremos que, si no se puede en este momento vía legal, si pudiéramos vía convenios, como lo hace en su momento el sector hidrocarburos, poder fortalecer la capacidad de la institucionalidad ambiental para poder responder en el tema de control y vigilancia. Y hay un tema, y es que eso se asocia a funcionamiento, entonces las regalías no se pueden invertir en funcionamiento. Tenemos una serie de problemas estructurales que hay necesidad de solucionar con reglamentación, y creemos nosotros que vía convenio lo podríamos hacer. Pero no son solo problemas, en medio de las dificultades hemos encontrado en esa articulación sector privado, sector ambiental, a través del trabajo en el territorio, que es donde están las corporaciones, ejemplos que inclusive los hemos visto entre ayer y hoy varias veces mencionados, y por eso voy a invitar en este momento al doctor Caleb Villalobos, es el director de Corpo Cesar, donde nos va a mostrar cómo con el trabajo, doctor Caleb, me acompaña, de la Corporación Autónoma Regional del Departamento del Cesar, con las 7 mineras que hacen presencia en el departamento, han logrado generar un proceso de uso de compensaciones ambientales que hoy en día es ejemplo a nivel nacional. Bueno, como director de la corporación me complace comentarles la visión que nosotros desde la región generamos en torno al deber ser del relacionamiento con los sectores productivos, especialmente con el sector minero, como lo decía el doctor Ramón, en lo que tiene que ver con las compensaciones, por ejemplo. Miramos las compensaciones como esa gran oportunidad, en primer lugar para nosotros como autoridades ambientales que trabajamos realmente con presupuestos muy limitados para las competencias que tenemos y para las áreas que atendemos en nuestra jurisdicción, vía compensaciones, ejecutar metas, por ejemplo en materia de restauración, por ejemplo en materia de conservación de cuencas hidrográficas, por ejemplo en materia de conservación de la biodiversidad. Pero también las compensaciones como la gran oportunidad para las empresas, para los sectores productivos, para las empresas mineras en este caso, de mejorar su imagen a través el fortalecimiento de la gestión ambiental, dándole cumplimiento a obligaciones que están contenidas en sus respectivas licencias ambientales. Y también mirando las compensaciones como una oportunidad, por supuesto, para las comunidades que están en esas áreas de jurisdicción, de influencia de la actividad minera, para que puedan beneficiarse con esquema de pago por servicios ambientales
ya sea vía incentivos económicos, capacitación, proyectos productivos, entre otros. Fue así como creamos nosotros desde Corpogesar, diseñamos el programa de compensaciones forestales de la Serranía de Perijá, que conjuntamente con las empresas mineras se viene, digamos, ejecutando con un éxito en el sentido que tenemos hoy por mostrar 4.666 hectáreas en conservación, 363.5 hectáreas de sistemas agroforestales, 140 hectáreas en reforestación, con todo el valor agregado que eso ha generado en materia ecológica, en materia ambiental, en cuanto a beneficios sociales y también en cuanto a beneficios comunitarios que ustedes, como lo comentaba el doctor Ramón, entre ayer y hoy han visto en los diferentes videos que se han presentado acá. Hay hoy más de 100 familias con este programa que lo hacen de manera sostenible, que se han convertido en protectores ambientales, que también con este programa hemos podido, por ejemplo, disminuir los eventos de incendios forestales en esa zona de las cuencas Tucuy, Sororia, en lo que nosotros llamamos el corazón de la minería del centro del departamento del Cesar, que es la parte alta del municipio de La Jagua de Ibirico. Recientemente lanzamos con el presidente de la República, el señor ministro de Ambiente, el presidente de la empresa Drummond, Corpocesar y ANLA, lo que es el programa de compensaciones tal vez más grande del país, que ya tiene que ver con otra cuenca, que es la cuenca San Antonio, donde también allí nos proponemos beneficiar a más de 2.000 familias, restauración de 500 hectáreas, conservación de 5.250 hectáreas, mejorar el bienestar social de 2.500 familias rurales, con una inversión aproximada que debe llegar a este programa a los 60.000 millones de pesos. Finalmente, pues, quiero aprovechar el espacio para decirles que en la medida en que las corporaciones nos fortalecemos desde el punto de vista técnico, con instrumentación, somos los mejores validadores de las buenas prácticas o de los esfuerzos que hacen ustedes como sectores productivos por mejorar sus prácticas ambientales. Por ejemplo, hace unas semanas, en pleno problema que tenía Ecopetrol con el vertimiento, también desafortunadamente una de las empresas mineras que operan en el departamento tuvo un vertimiento y fueron los laboratorios de la corporación, que están acreditados, los que inmediatamente tomaron muestras, y salimos inmediatamente a la prensa a decir todo está en orden. En ese momento allí validamos. ¿Con qué? Porque tenemos instrumentación, porque tenemos acreditación, y no es lo mismo que lo hiciésemos nosotros como autoridad ambiental regional a que lo hubiese hecho la empresa, digamos, o ustedes como sectores productivos. Reitero, nosotros somos los mejores validadores que pueden tener los sectores productivos en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias al doctor Caley por permitirnos conocer la potencialidad que hay en que podamos trabajar juntos. Los dejo con estas reflexiones finales que tienen que ver con la necesidad para el sector productivo desde nuestro punto de vista de poder tener unas autoridades ambientales con una capacidad institucional fuerte y suficiente que les permita validar lo que ustedes quieren hacer y han promovido como lo que se denomina la minería bien hecha. Para nosotros como corporaciones autónomas regionales vemos en la alianza estratégica
sectores productivos, autoridades ambientales, una gran potencialidad para lograr el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Ya dejo al moderador en su panel. Muchas gracias, doctor Leal, muy amable, muchas gracias por su presentación. Nuevamente buenos días, muchas gracias al doctor Santiago, a todo su equipo por invitarnos. Llegamos a la parte final del Congreso y un poco, muchas gracias por estar acá, es un momento bastante complicado porque ya se empiezan a cerrar las agendas y demás, pero creo que es tal vez uno de los paneles más interesantes que hay, porque nos va a permitir ver desde la óptica de las empresas realmente lo que está pasando en cada uno de los sectores. Hace unos días hicimos un artículo en la revista acerca del sector minero y lo que está pasando, y un poco lo mencionábamos como una paradoja, porque estamos en uno de los momentos después de la caída de los precios y de la situación compleja que ha tenido el país, de exportaciones importantes, de niveles de producción altos en algunos de los sectores y no en todos, de mayores expectativas de crecimiento para este año, pero en medio de un escenario bastante complejo, no solo el electoral, que ya todos conocemos, sino de desaceleración de la economía, de menos apetito e incertidumbre por temas de inversión y sobre todo de clarificar hacia adelante qué va a pasar con este sector como motor de crecimiento para la economía nacional. Además, y ha sido un tema recurrente en estos 2 días, se han mencionado 3 cosas que son fundamentales. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? ¿Hacia dónde se están moviendo todas las decisiones de las Cortes? Estuvimos acá el doctor Guerrero de la Corte Constitucional. ¿Hacia dónde se está moviendo el gobierno en torno a la estrategia para convertir y darle la potencialidad que requiere el sector? ¿Y qué está pasando con la relación de las empresas y las comunidades? Este panel lo que va a tratar de identificar es cómo está Colombia desde el punto de vista empresarial de cara a la competitividad, no solo de las empresas, sino del sector versus otros mercados y hasta dónde estamos llegando. Lo interesante de este panel es que todas las personas que ustedes ven acá sentadas representan un sector distinto y las realidades muy posiblemente van a ser muy diferentes, y eso es muy bueno porque permite no sesgarnos, tampoco ver el vaso medio lleno, pero tampoco verlo medio vacío, y mirar qué posibilidades reales tenemos de crecimiento. Quiero darle la bienvenida, ya los presentaron, al doctor Charles Burgues, al doctor Ganosa, al doctor Sánchez, al doctor Mark Mosley Williams, al doctor Nicolás López y al doctor Gaviria, por estar acá y por ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando. Voy a hacer un manejo, digamos, complejo porque somos muchos acá en el panel. La idea es poder tratar de identificar inicialmente un tema de buenas prácticas y qué tan lejos estamos en términos de competitividad frente a otros mercados, dependiendo de su sector, pero después mirar un poco hacia dónde se están moviendo las decisiones de las empresas de cara a todo lo que está pasando con temas de seguridad jurídica, de decisiones de gobierno y de relaciones con comunidades, que han sido como los 3 grandes ejes en donde se han movido las discusiones a lo largo de estos 2 días. Entonces, arranquemos por el doctor Burgues. Doctor Burgues, ¿qué tan avanzado está el país en la aplicación de prácticas, de mejores prácticas con relación a la actividad que usted hace? Colombia, ¿qué tan competitivo es en el sector de esmeraldas? Buenos días a todos. La esmeralda es un poco diferente de los otros minerales. La esmeralda es un producto de lujo. Además, la esmeralda colombiana es por mucho la mejor esmeralda del mundo. Y por eso nosotros, nuestro problema no es vender nuestro producto, es producirlo, que es difícil. Para ganar la competencia, que es más bien contra países como Zambia y Brasil, solamente tenemos que producir más esmeraldas, tallarlos en una forma muy profesional
y venderlos al mercado. Hablando de mejores prácticas, en productos de lujo, mire, un producto como carbón, como petróleo, como hierro, el uso de estos minerales es obvio, el carbón para la energía, el hierro para construcción, para otras cosas, el petróleo para producir gasolina. La esmeralda, como yo dije, es un producto de lujo, no es necesario, pero la gente las quiere. Pero hay algo muy especial con esto. La gente que compra nuestros productos, y más bien la gente sofisticada, el consumidor que tiene capacidad de comprarlo, este consumidor es muy sofisticado y hoy en día ellos exigen buenas prácticas en la producción de nuestro producto, buenas prácticas en cuidar el medio ambiente, buenas prácticas laborales, buenas prácticas en el tema de responsabilidad social. So, realmente, para nosotros, la competición es nuestra imagen, cómo construimos nuestra imagen y siguiendo las mejores prácticas, siempre vamos a ganar contra la competición porque tenemos el mejor producto del mundo y en términos de esmeraldas y todo el mundo lo sabe. Muchas gracias. Doctor Ganosa, en el escenario del sector en el que usted se mueve, ¿qué tan competitivos somos y cuál para usted puede ser el principal problema de competitividad que tiene ese sector particularmente? Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, en general yo creo que la aplicación de las mejores prácticas en minería en Colombia están en línea con las mejores prácticas en otros países mineros de la región. Sin lugar a dudas, hay un espacio todavía para mejorar en términos del compromiso que tengan las empresas mineras con la aplicación de las mejores prácticas, en términos también de la normativa y regulación vigente, y por supuesto en términos de la capacidad de control y fiscalización de la aplicación de las normas y regularización que existen en Colombia. Pero creo que ya estamos en un nivel en que la aplicación de las mejores prácticas está funcionando como un filtro para que las empresas, tanto extranjeras como locales, que inviertan en minería en Colombia, lo estén haciendo pensando en hacer minería bien hecha. No creo que hoy en día nadie esté pensando en invertir en Colombia con la idea de que es muy fácil operar o producir en Colombia, dado que la normativa es laxa. Creo que al contrario, la normativa tiene muchos aspectos positivos que también pueden ser exportados hacia otros países. En términos de las cosas que se pueden cambiar principalmente, bueno, creo que podríamos… Sí, creo que eso daría para mucho más, creo que somos varios. Le voy a dar oportunidad entonces a los demás panelistas para que den su opinión. Y voy a terminar diciendo que me parece que ya estamos en un nivel en términos de la aplicación de las mejores prácticas que, a pesar de que optimizarlas y mejorarlas siempre va a fortalecer el sector, no generaría un gran impacto o una gran mejora en los 3 puntos claves que se están tocando en este panel. Uno es qué tan atractivo es Colombia para el inversionista extranjero. 2, qué tan competitivo puede ser el sector minero en Colombia con respecto a otros países mineros de la región. Y tercero, la reputación del sector minero. Creo que el problema de la reputación del sector minero en Colombia no pasa porque las empresas no estén haciendo hoy en día minería bien hecha, sino más bien pasa por otros temas que ya se han tocado en este día y medio ampliamente, como son la minería ilegal y grupos con agendas propias antimineros que han aprovechado un espacio para desinformar a la sociedad. Muchas gracias, doctor Ganosa. Doctor Mark, sería interesante que ayudaran a identificar en qué sector están moviéndose para mirar un poco qué está pasando en cada uno. El doctor Ganosa, me corrige, está en el sector de cobre. Doctor Mark.
Muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación a participar. Nicolás y yo trabajamos en el sector de oro, entonces decidimos que vamos a hablar, yo voy a hablar un poquito de la parte operativa y Nicolás va a hablar un poquito sobre la parte de exploración. Yo creo que el tema oro en Colombia es un tema bastante interesante porque hay un historial muy largo de minería de oro en el país, sin embargo, los altibajos, pues en la parte de seguridad, en la parte de falta de exploración, tenemos unos espacios donde no se generó información por muchísimos años. Entonces, yo creo que el único constante en la minería de oro en Colombia ha sido Mineros, la empresa Mineros. Creo que Mineros hace las cosas formidablemente bien, aquí les echo la mano a los compañeros, Mineros hace las cosas formidablemente bien en su tipo de minería que es de aluvión. Sin embargo, hay un gap, hay un faltante enorme en lo que es ya, lo que en inglés nos referimos a hard rock mining, o la parte ya de minería subterránea o a cielo abierto. Colombia en los últimos 8 años ha dado pasos importantes, veo pues presente aquí a Continental Gold, a la gente de Red Eagle, que están ya en ese proceso, pues Red Eagle ya está en producción con una mina pequeña subterránea, Continental está en construcción con una ya mina bastante más grande, también subterránea. Todavía no vemos una construcción de una mina a cielo abierto de oro, sin embargo hay minería a cielo abierto en el país, carbón, níquel, y pues obviamente aquí varios compañeros comentarán sobre sus respectivas industrias. Entonces yo creo que lo clave es que estas empresas que están emprendiendo, que son las puntas de lanza para el país, hagan las cosas bien. Me consta de primera mano, Continental está haciendo las cosas excelentemente, Red Eagle creo que hizo una excelente labor en su desarrollo de su proyecto minero, y el objetivo es precisamente desmitificar un poco el tema de la minería, o sea, que la gente pueda ir y ver una mina en operación en Colombia. Una cosa es ver una foto de una mina en Canadá, la gente no se relaciona, es imposible relacionarse con algo que está tan lejos, inclusive que estuviera en México o en Perú. Entonces, cuando ya empezamos a ver el impacto de una mina en el contexto local de una comunidad, de una región, los impactos económicos positivos, la generación de empleo, ese efecto multiplicador de los salarios, donde obviamente empiezan a haber emprendimientos en las regiones, eso es lo que yo creo que va a empezar a generar ese cambio o esa visión hacia la minería por parte del público. Yo creo que todas las empresas que están aquí en la parte operativa, si estamos listadas en las bolsas de Toronto o de Australia o de Londres, tienen que cumplir con la excelencia que se exige. No podemos darnos el lujo de hacer las cosas a media, porque simplemente no sobreviviríamos. Entonces, yo creo que la competitividad está aquí, las empresas que están viniendo a invertir en el país vienen con esa intención, pero hay camino por recorrer. Nicolás. Vamos a cambiar la pregunta. Bueno, a ver, Colombia para 1982 fue el principal productor histórico de oro. Es decir, desde 1537 más o menos que se tiene datos estadísticos de producción de oro, al 2017 Colombia ha producido cerca de 3.500 toneladas de oro. A partir de 1982, que es donde aparecen los grandes yacimientos, que en Colombia lamentablemente hubo un bajonazo fuerte en la actividad exploratoria, y solo hasta más o menos 2009 al 2012 que hubo un boom importante a nivel mundial y a nivel Colombia, más cerca de 1.800 empresas junior fueron creadas y en Colombia entraron más o menos 68. ¿Esto qué hizo? Esto lo que hizo fue que nosotros anteriormente, cuando uno asistía a un evento de estos y se hablaba del potencial geológico colombiano, se refería al hecho de que éramos la continuación de los cinturones geológicos del sur, de Perú, Chile, etcétera, etcétera. Hoy, con ese trabajo que se hizo de exploración en 2009-2012, se ubicaron cerca y se han evaluado cerca de 70 millones de onzas de oro, que es una cifra no despreciable, donde tenemos proyectos de talla mundial que lamentablemente, pues por procesos, digamos, temas de la baja del precio de los commodities,
la pérdida de confianza inversionista en el tema minero, hicieron que esa actividad decayera un poco entre 2012 y 2016. En 2017 tuvimos un repunte general cercano al 22%, lamentablemente de esos 70 millones de onzas que descubrimos en Colombia en esa etapa, hoy, como lo dice Mark, solo 2 o 3 proyectos han salido a flote a etapas de producción, ¿cierto? Entonces, digamos que desde el punto de vista competitivo, pues el Instituto Fraser dice que Colombia ya está rankeado a nivel de Latinoamérica como el segundo país en potencial geológico, pero está en los últimos puestos en el tema de seguridad jurídica, ¿cierto? Solamente nos sobrepasan las bellezas de Venezuela, Bolivia, entonces creemos que el tema por ese lado sí está complejo. Sin embargo, desde el punto de vista de actividad y de exploración, hablando de los estándares, entendamos, por ejemplo, que Colombia en este proceso que está teniendo de entrar al privilegiado grupo de la OCDE, ellos mismos dicen, el clúster o la actividad minera es la actividad que mejores estándares en actividad social, responsabilidad social y ambiental tiene. Entonces, digamos que en ese sentido, la cosa va caminando por buenas líneas, porque nosotros, de hecho, desde 1997, que ocurrió el escándalo de la Briex, una megamina en Indonesia, que prendieron las alarmas porque finalmente fue un proyecto mentiroso, al final no hubo nada, que tumbó las bolsas y ahí se empezaron a crear una serie de estándares internacionales como el Código CMI de Canadá, el JORC de Australia, que con ese objetivo y con otros instrumentos han tratado de que las exploraciones y la actividad exploratoria que llevan las empresas sean reguladas de alguna forma y sean absolutamente confiables. Pues eso quisiera uno que fuera del todo cierto, pero se ha trabajado. Aquí en Colombia actualmente la Agencia Nacional de Minería está trabajando en conjunto con la asociación precisamente de desarrollar unos estándares de este tipo para que la actividad exploratoria también se maneje desde el punto de vista técnico con los mejores estándares. Y como les decía, digamos que nosotros en este historial exploratorio que hemos tenido hace algunos añitos, ha variado un poco, digamos, el concepto. Al inicio, en los 90s, nuestra actividad pues era simplemente un tema social, pero dedicado a que nos dejaran entrar a las diferentes zonas porque estábamos en zonas de conflicto. Hoy tenemos pues un acuerdo de paz pues que nos ha mejorado un poco las condiciones, pero obviamente hoy tenemos un tema ya no de confrontación armada, sino un tema de confrontación con las comunidades, debido a que se ha estigmatizado la actividad minera como algo pues, prohibido. Yo siempre he dicho pues que si prohíben una actividad legal, pues estamos como mal. Entonces, finalmente sí considero pues que la actividad exploratoria en Colombia ha dado los frutos. Se espera que en 2017 estén entrando nuevos actores, han entrado nuevos actores. Aquí tenemos un actor muy importante al lado que entró el año pasado y tenemos otros. Entonces digamos que en ese sentido vamos caminando. Doctor Gaviria, buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuando hablamos de buenas prácticas, aquí vemos compañías mineras que llegaron al país por allá en los 80s y en esa época no existía todavía ni Ministerio de Ambiente y desde el principio arrancamos con las buenas prácticas internacionales. Entonces sí tenemos en el país un buen número de compañías que están haciendo las cosas bien desde el principio y se adhirieron a estándares internacionales. Eso por un lado. Muchas de nuestras compañías también tienen casas matrices en el Canadá, en Australia, en los Estados Unidos, y ya muchas de estas compañías se han adherido al ICMM, que es el International Council of Mining and Metals. Entonces eso pues también nos está mostrando que estamos adhiriéndonos a buenas prácticas. Y eso pues por supuesto que da competitividad, nos ven bien en el mundo. Pues cuando hablamos de ICMM, posiblemente para cualquier persona que va caminando por la calle, pues esto no le significa nada, y pues eso desde el punto de vista de imagen, pues no es que nos ayude. Pero cuando hablamos de competitividad sobre estos temas, y hablamos de estas prácticas, yo pienso que nosotros como industria tenemos que dejar de hablar de minería ilegal. Nosotros tenemos que hablar de extracción criminal de minerales. Existe la minería bien hecha, que es la que hacemos nosotros, que quienes estamos hoy aquí,
pero hay otra cosa que es extracción criminal de minerales. Entonces nosotros como industria debemos dejar de hablar de minería ilegal porque nos meten todos en la misma bolsa, como tú lo decías, Carlos, en el panel anterior. Entonces ese es como un mensaje para todos y también para los medios, de que cuando se hable de minería ilegal, dejemos de hablar de eso y hablemos de extracción criminal de minerales. El resto es hacer buena minería. Pero desde el punto de vista de competitividad, tú mencionaste, Carlos, el tema de estabilidad jurídica, que se ha hablado mucho. Y yo pues quiero aprovechar el momento pues para contarles un poco nuestra historia. Hemos estado pues en los medios hace como 40, 45 días por un fallo de la Corte Constitucional. El magistrado Quintero estuvo hoy conversando con nosotros en una muy buena presentación, pero este es un tema que se resolvió en la Sala Séptima, donde se revisaron 2 tutelas de 4 que se habían fallado tanto en primera y en segunda instancia a favor de nosotros. Estas tutelas fueron relacionadas con salud, con ambiente y con consultas previas, y estas 2 tutelas al ser revisadas, estas tutelas fueron puestas en el 2013, pero al ser revisadas por la Corte toma la decisión, la Sala Séptima toma la decisión de mandar a hacer, no soy abogado, o sea que me excusan que no use la terminología que corresponde. La Corte le ordena hacer una serie de cosas a diferentes entes, a nosotros, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente, pero lo grave de esta tutela, y que con esto va a perder competitividad no solo nuestra industria, sino cualquier otra industria en el país, es que nos obligan a pagar indemnizaciones personales, ¿sí?, por afectaciones de salud de unas personas de las comunidades que probablemente fueron causadas por nuestra operación. Entonces, esto es un precedente gravísimo, gravísimo para toda la industria y para todas las industrias del país, porque a ti te obligan a pagar indemnizaciones por unas afectaciones de salud que posiblemente o que probablemente fueron causadas por tu operación. O sea, cualquiera que tenga un negocio, su vecino puede demandarlo porque posiblemente la enfermedad que le dio es causada por el negocio que tú tienes al lado. Entonces, me estoy saliendo del tema, doctor Carlos, pero yo creo que al contrario. Este escenario no podemos perderlo porque este es un llamado no solo para nosotros como industria, sino un llamado para todas las industrias del país. Gracias, doctor Gaviria. Doctor Sánchez, ¿cuál es un poco su visión de este tema de mejores prácticas de competitividad y de qué tanto estamos lejos o cerca del escenario internacional? Sí, muchas gracias y muy buenos días para todos. Yo represento la industria carbonífera en el país y quiero decirles que la primera exportación de carbón colombiano se hizo hace 53 años, 3.000 toneladas provenientes del centro del país que salieron por el puerto de Santa Marta con destino a Cuba. Y Colombia es el único país en América Latina que cuenta con las 2 reservas, de los 2 tipos de reservas carboníferas, los carbones térmicos que están en la parte norte de nuestro país y los carbones siderúrgicos que se concentran en la parte central. Me detengo en la parte del carbón térmico para comentarles que quizás una de las primeras alianzas público-privadas exitosas que hubo en el mundo la llevó a cabo el gobierno colombiano, con quien en aquel entonces era la primera compañía a nivel mundial en ventas y la primera compañía a nivel mundial en estándares organizacionales, que era la Exxon. Firmó el acuerdo para desarrollar el depósito del Cerrejón. Y estamos hablando de hace 40, 42 años aproximadamente. Allí, con el paso del tiempo, se comenzó a desarrollar el proyecto. Hace unos 22 o 23 años, algunos pensadores, cuando existía Ecocarbón, liderados por el grupo de amigos de nuestro director ejecutivo, Alfonso Sade, decían que Colombia tenía que llegar a exportar 100 millones de toneladas de carbón y los tildaban de locos, que cómo era posible. El año pasado llegamos a las 90, creo que un poco más, de toneladas de carbón de los 2 tipos. En el tema del carbón siderúrgico, bueno, y hoy ocupa Colombia el 4º lugar en exportaciones en el mundo de carbón térmico. En el campo siderúrgico, las minas y los depósitos están ubicados en el centro del país. Allá hay mediana y pequeña minería. Esa mediana minería aplica muy buenas prácticas. La pequeña minería, creo que de la mano de las autoridades, de la mano de la Agencia Nacional de Minería y del Ministerio y de los entes competentes, se está trabajando para
tratar de implementar las mejores prácticas allí a ese nivel. Sin embargo, si lo miramos en un contexto general, esos pequeños mineros, que deben ser cerca de 1.200, y lo digo porque esos 1.200 le proveen el carbón siderúrgico a las comercializadoras, le proveen el carbón siderúrgico a las exportadoras de carbón siderúrgico y a las coquizadoras, han construido un canal de beneficios mutuos completos que han logrado posicionar a Colombia como el tercer país exportador de coque, que es la materia prima procesada del carbón siderúrgico. Para concluir, yo creo que obviamente hay mucho por hacer, sobre todo a ese nivel, porque como les decía ayer, cerca del 70% de esas minas no producen más de 1.000 toneladas. Entonces, es muy complicado llegarle a cada una de ellas, pero se está trabajando al respecto. Ok, muchas gracias. Quiero recoger y mirar un poco en los escenarios qué es lo que ha venido pasando con el tema de la seguridad jurídica que tocó el doctor Gaviria y que ha sido una constante a lo largo de todo este encuentro. Sobre todo porque lo que uno podría prever es que no es para todo el sector y hay sectores que tienen características diferentes que lo hacen ver distinto sobre todo lo que está pasando alrededor de esas decisiones jurídicas y cómo las está impactando. Por eso quería mirar los dos extremos y mirar un poco qué está pasando en cada uno de ellos. Quería devolverme así como nos hicieron en el panel de nosotros para que no sea en un solo sentido y no tengan la posibilidad de arrancar. Al doctor Sánchez, ¿qué tanto los está afectando a ustedes los temas de seguridad jurídica y cómo se puede, no sé qué palabra usar, afinar la estrategia para que las decisiones sean mucho más moduladas desde el punto de vista jurídico y haya más una unidad de criterios, porque obviamente hay demasiados escenarios jurídicos, los tribunales, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, que tienen fallos distintos, fallos muy diversos, que obviamente están afectándolos. En el caso particular de ustedes, ¿cómo lo están haciendo? ¿Y cuál sería el mensaje para poder articular mejor esas decisiones? Muy bien. Yo creo que nuestro sector, y ahora me detengo específicamente en el centro del país, para no entrar en detalles que no conozco de la gran minería en el norte del país, nosotros hemos tenido que afrontar históricamente 3 retos fundamentales. El primero, de los 3 retos, 2 los hemos superado, hay uno que todavía no. Los 2 primeros son el reto geológico. Nuestra minería es muy difícil, son mantos muy estrechos de menos de 1 metro, con inclinaciones superiores a los 45 grados y profundidades de más de 250, 270 metros, y sin embargo logramos extraer el carbón de la mejor manera. A nosotros nos han visitado técnicos de países como Polonia, como China, como España, como Inglaterra, y todos concluyen que la minería que nosotros hacemos en el centro del país es digna de admiración. El segundo reto es el reto logístico, porque los depósitos están en el centro del país y no tenemos cómo llevarlos hacia los puertos, salvo por modo carretero. O sea, el producto sale y se embarca en camiones de 35 toneladas y van hasta los diferentes puertos. Y el tercer reto es el reto jurídico, la inseguridad jurídica que tanto hemos hablado durante todos estos años. Precisamente llegué un poco tarde porque estábamos reunidos con el ministro de Minas poniéndole quejas, aunque decían que nosotros nos quejábamos, pero si no nos quejamos, ¿qué hacemos? Porque estamos tratando de anticiparnos a las delimitaciones de unos páramos que se vienen. Y por favor no me malinterpreten, no creo que haya un solo minero que quiera hacer minería que atente contra el medio ambiente o que vaya en contravía de los páramos. Lo que estamos pidiendo es que se hagan bien hechos, de manera bien hechas. Pero la inseguridad jurídica definitivamente es latente a todo nivel en el país y ha hecho que gran parte de las inversiones previstas para el desarrollo de nuestras operaciones e inversiones nuevas con capitales frescos no lleguen al país por el tema de la inseguridad que existe en estos momentos. Hay una, diría yo, disfuncionalidad entre las entidades del Estado. Por un lado dicen una cosa, por el otro lado dice otra y son el mismo Estado. Entonces yo creo que hay que trabajar muchísimo, hay que quejarse muchísimo, tratar de evitando
que este tipo de situaciones afecten de manera considerable a la industria. ¿Hay algún escenario en donde usted vea que podemos adelantar o se puede adelantar alguna estrategia para poder acotar un poco esas decisiones? Sí, mire, y creo que hay que reconocerlo. Definitivamente la Agencia Nacional de Minería ha trabajado muchísimo. Hace 3 o 4 años, cuando fue creada, habían licencias que estaban pendientes de prórrogas, que tenían más de 8, 9, 10 años. Eso se ha ido actualizando. Hoy yo creo que el trabajo hay que reconocerlo. Pero por el otro lado está la parte ambiental, que persiste el mismo problema. Nosotros tenemos diferentes entidades que están vigilando las operaciones y algunas veces es difícil que se pongan de acuerdo. Muchas gracias. Doctor Gaviria. Bueno, yo creo que el ejemplo o el caso nuestro que mencioné pues hace un rato es un buen ejemplo de lo que puede generar un fallo de una corte constitucional o de cualquier otra corte. Ayer en algún panel mencionaba alguno de los panelistas que por supuesto el Estado está compuesto por las 3 ramas, pero si las 3 ramas no conversan, como lo dice Juan Manuel, es complejo. Y yo creo que el tema es que, y tú lo decías hace un rato también, nosotros como país no hemos decidido ser un país minero. Nosotros hablamos mucho de minería, pero hablamos de minería y de nuevo no hemos hecho la diferencia entre quienes hacemos las cosas bien y los que hacen extracción criminal. Nosotros no somos un país minero, ni lo hemos decidido como son Perú, como son Chile, como son el Brasil, como son el Canadá, como es Australia. Creo que en la presentación del Instituto Fraser, Ecuador está hasta mejor que nosotros desde el punto de vista de inversión. Entonces, si nosotros como país no decidimos ser un país minero, es muy difícil que las instituciones entre ellas conversen. Entonces, no conversa el gobierno, no conversa el Ejecutivo, no conversa el Legislativo y no conversa la rama judicial. Entonces, esto es muy complejo. Y el tema también de las tutelas, lo que nos ha generado es, y es lo que decía el magistrado también, que demasiadas funciones han empezado a tener los jueces y empiezan a tomar el rol de regulador en algunos casos y en el rol de legislador. Entonces, mientras estas instituciones no conversen, igual como se decía ayer, no se controlen las unas con las otras, entonces vamos a tener estos casos donde una de las ramas está siendo el legislador cuando lo que tiene que hacer es ejercer la justicia y en algunos casos también hacen el rol de reguladores, como está ocurriendo con algunas de las cortes. Entonces, eso definitivamente le quita apetito al inversionista, Entonces, para cualquier empresa que tiene inversiones en el extranjero, que tiene oportunidades de invertir en otros países, ya sea en Australia, en el Canadá, en Alaska, y allá tiene unos temas de inseguridad jurídica que no existen porque decidieron que quieren ser mineros, pues se van a ir para allá, entonces la inversión pues no va a llegar a nuestro país. Y esa es nuestra realidad. ¿Cuándo fue la última vez que en el país se vino una industria con un capital grande a invertir en un emprendimiento minero? Hace rato. Hace bastante rato, y esa es nuestra realidad y de esto venimos hablando, todos los congresos hablamos de lo mismo y yo creo que el país tiene que empezar a dejar de hablar de este tema de inseguridad jurídica para que realmente tengamos unas normas y unas leyes que sean estables desde el momento que tú inviertes y que no se cambien en el tiempo. Gracias, doctor Rivera. Doctor Gómez, Nicolás. Muy bien, bueno, en el tema de oro nuevamente tenemos que en los 90s el reto fuerte era entrar a los sitios para poder hacer exploración, etcétera, etcétera, y el reto era precisamente cómo hacerlo cuando estábamos sitiados pues por estos señores armados. Entonces, pero así lo logramos sobreponer y logramos hacer exploración. Como decía Juan Manuel, el reto en Colombia ya, el tema técnico que antes era encontrar el yacimiento, yo creo que ya es el menor de los retos. O sea, ya nosotros los geólogos pues ya hemos perdido un poco de protagonismo porque ya el problema no es ese. En los 2000 viene una situación, digamos, de confianza inversionista, muy ayudada por el tema de la seguridad democrática, pero entramos en esta fase que en mi concepto creo que es el momento más complejo que los que hemos estado aquí desde hace algunas décadas estamos viviendo.
O sea, ya el problema no es la comunidad, el problema no es el territorio, ahora el problema es el Estado. Como lo decía Ricardo, pues con sus 3 poderes que definitivamente no están apoyando mucho. Entonces, digamos que en ese sentido el camino se hace un poco complejo. Entonces, nosotros que vemos en estas situaciones, los ejemplos en el caso nuestro, tenemos en municipios absolutamente mineros, pues por tradición, pues digamos se le abrió la puerta hoy al alcalde de turno a convocar una consulta popular por un tema, asumo, político, porque no veo otra connotación, para prohibir la minería. Entonces, digamos que estamos hoy en el escenario más complejo, que es luchando contra el mismo gobierno en sus poderes. Pero entonces, diría uno, que uno de los mecanismos, además porque todo está escrito, uno de los mecanismos, entendiendo lo que quiere la Corte y lo que quieren todos estos procesos, es vincular de alguna forma a las comunidades. Digamos que en el ejercicio básico es, hombre, la comunidad es quien conoce de primera mano y de mejor fuente su municipio, entonces debemos trabajar con ellos en las decisiones que sean lo mejor para el municipio. Lamentablemente, ninguna de estas discusiones se hacen dentro del punto de vista técnico, se vuelve más, es una discusión política, en donde el argumento es simplemente la minería es mala y ya. Entonces, digamos que el mecanismo existe, porque inclusive en los fallos de la Corte sobre este tema, dice específicamente, los municipios se pueden pronunciar prohibiendo la actividad minera siempre y cuando se demuestre técnicamente que la actividad que se va a desarrollar es contaminante, va a variar o cambiar el uso del suelo de manera concreta, pero no, las consultas populares no conozco ninguna que se esté haciendo con el estudio técnico del caso diciendo que el proyecto, la actividad minera que se va a desarrollar es altamente contaminante. Entonces, digamos que tenemos un problema y es que se van por la mitad de la norma, pero hoy el mecanismo existe. Entonces, y creo que también desde hace muchos años tenemos un mecanismo que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que como también se exige, debe ser hecho con todos los estudios técnicos y los análisis del caso. Yo creo que ahí podría estar la solución al problema, y es hacer una concertación precisamente con las comunidades, con los técnicos, con lo que existe, porque también la creencia de que yo prohíbo la minería en todo el territorio del municipio, pues sin estudios, pues es absolutamente ilógico, y el Plan de Ordenamiento Territorial permite hacer esa clasificación sectorizada, en donde creo que con esa línea de concertación todos quedamos contentos. Okay, muchas gracias. Doctor Marc. Voy a hacer un comentario desde un punto de vista un poquito diferente, que es una empresa, Agnico Eagle, es una empresa que opera en 3 países, en México, en Canadá y en Finlandia. Tenemos operaciones complejas desde un punto de vista técnico, operamos el tiro más profundo en el hemisferio occidental, que es nuestra mina LaRonde, con más de 3 kilómetros de profundidad. Estamos construyendo 2 minas de oro en Nunavut, que queda en la parte norte del Círculo Ártico, con condiciones de logística muy complejas, porque hay que aprovechar los meses de verano con barcazas para llevar todos los suministros del año, porque luego se congela y ya no se puede acceder, y pues transportes aéreos son sumamente costosos. Entonces, desde un punto de vista técnico, yo creo que hay empresas como la nuestra que están listas para asumir retos, sea aquí en Colombia o en cualquier otra parte. Entonces, el tema, por ejemplo, de seguridad jurídica asume un puesto fundamental en nuestra toma de decisiones. Es decir, si yo voy a recomendarle a la empresa invertir en un proyecto minero en Colombia, la pregunta va a ser, bueno, ¿qué garantías me da? O esa es la mejor inversión, o es mejor invertir ese dinero, por ejemplo, en Perú, o como decía Nicolás, en Ecuador, que está muy de moda por estos días. Entonces, yo creo que nosotros como industria debemos de tomar un rol muy proactivo y entender muy bien qué es lo que está sucediendo. O sea, yo creo que, y eso ya es una opinión personal, somos muy fáciles, es muy fácil criticar y echarle la culpa a la persona que entregó la tutela,
etcétera, pero ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo bien para evitar que eso suceda? Yo creo que ahí hay una autocrítica que debemos de hacer en cada uno de los casos. Yo creo que cada situación es muy particular. En otra vida tuve el privilegio de trabajar en Santander y me tocó muy de cerca el tema del páramo de Santurbán. Y sinceramente uno mira la historia de las delimitaciones, luego el fallo de la Corte Constitucional y obviamente la más reciente, nuevo fallo que tumba la delimitación del páramo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, o sea, una empresa minera, ¿cómo va a trabajar con ese entorno? Es muy difícil. Yo creo que uno de los mayores descubrimientos de oro del continente se hizo en Colombia, en Cajamarca, y no ha podido desarrollarse ese proyecto, y sabemos pues que la comunidad tomó una decisión. Yo creo que mucho de esto desafortunadamente lleva, como ya lo sabemos, a casos de arbitramiento internacional, y tal vez lo que necesita el país es un poquito lo que yo llamo en inglés growing pains, es decir, tenemos que caernos, lastimarnos las bruces para aprender, y eso es cuando se falla un arbitramiento en contra del Estado colombiano por X cantidad de dinero. Y lo triste es que finalmente todos nosotros que pagamos impuestos en el país somos los que vamos a tener que pagar ese fallo. Entonces, tal vez eso es lo que necesitemos para aprender, y para aprender que la seguridad jurídica es fundamental, que no podemos atraer inversiones, estamos hablando de miles de millones de dólares que se invierten en la minería, tanto en exploración como en construcciones, en capitales. Va a ser muy difícil atraer ese tipo de inversiones si el Estado no puede, y no es cuestión de dar garantías, pero sí de asegurarse de que tenga una chance justa la empresa de explorar, y si encuentra algo, de construir un proyecto minero que cumpla con toda la normatividad ambiental, que cumpla con todos los estándares internacionales. Entonces, hay retos, yo creo que sí, efectivamente muy grandes en el tema. Lo habló Ricardo con lo que está pasando precisamente Cerro Matoso en estos momentos. Entonces, sí hay retos muy grandes. Creo que es uno de los temas que por lo menos como empresa tenemos que mirar muy claramente, tener una claridad y ponerlo en un contexto regional, porque también yo creo que se ve que es dependiendo un poquito de dónde estás metido, dónde está ubicado tu proyecto, que te pueden afectar o no te pueden afectar este tipo de situaciones. Muchas gracias. Doctor Ganosa. Carlos, yo quisiera comenzar haciendo eco de un mensaje que mencionó Ricardo, que podría parecer inconsecuente o irrelevante, pero creo que es de suma importancia, y es que la extracción ilegal, ilícita o criminal de minerales y materiales no tiene nada que ver con minería, no tiene absolutamente nada que ver con lo que los que venimos a este foro hacemos, y yo creo que es parte de la confusión que se genera en la sociedad el llamarle a esa actividad minería ilegal. Eso, de mi perspectiva, aporta a la confusión y es una desinformación porque no tiene absolutamente nada que ver con minería. Yo creo que nos haríamos como industria, como sector, un gran favor si dejamos de llamarle minería ilegal a esa actividad. Con respecto a la seguridad jurídica, bueno, voy a robar un término que escuché ayer, más bien lo voy a tomar prestado, de Patricia Rázola, que dijo que los problemas de la minería están sobrediagnosticados. Yo estoy muy de acuerdo con ese término, creo que estamos bastante claros en cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones, y entre ellos, por supuesto, la inseguridad jurídica, que desde mi punto de vista personal es la piedra angular de la falta de competitividad en el sector minero en Colombia y lo poco atractivo que es Colombia hoy en día para el inversionista internacional en minería. Sobre la pregunta de cómo nos afecta y cómo estamos lidiando con la inseguridad jurídica, pues yo pensaría que es muy difícil que haya alguien o alguna empresa que opere en Colombia hoy en día y no esté siendo afectada por la inseguridad jurídica. Creo que de alguna u otra forma todos la estamos sufriendo y todos tenemos que lidiar con ella. En nuestro caso en particular, pues nos ha tocado a través de
el no reconocimiento de un contrato con el Estado vigente por más de 25 años, que no se está reconociendo, que por supuesto no es propio de un Estado de Derecho. Y yo creo que ese tipo de decisiones, no solo de las Cortes, sino también del Estado, en este caso en particular, le hacen mucho daño a justamente lo que se quiere lograr en términos de competitividad y de atraer capitales. Con respecto a qué se puede hacer, yo pensaría que uno de los puntos claves aquí es la judicialización, como lo mencionó Alejandro Santos en el panel anterior, de los vacíos legales y en la norma que se están dejando. Se le está abriendo el espacio al Poder Judicial para que interprete y tome decisiones que no debería estar tomando, en mi concepto. Creo que por ahí puede partir la solución. Ahora bien, si fuese así de claro, ¿por qué no se ha hecho? El problema creo que está en la ejecución, y creo que está en la ejecución porque es una decisión política. Y hoy en día las decisiones con respecto a la minería pues son controversiales y no son muy bienvenidas en los políticos porque cuesta capital político, sobre todo en medio de elecciones. En ese sentido, creo que parte importante del esfuerzo es empezar a cambiar poco a poco entre el gremio, las empresas y el Estado, la opinión pública sobre lo que es minería, lo que puede aportar la minería y lo que no es minería, que es la actividad extractiva ilegal, criminal de materiales y minerales. Muchas gracias. Doctor Charles. Bueno, referente a problemas o asuntos judiciales, yo creo que somos una excepción. La mina de Muso ha estado en operación desde antes de la conquista. La población es netamente minera, tiene una mentalidad de la minería. Tenemos un ambiente de colaboración y cooperación con las municipalidades, con la agencia, y realmente puedo decir que con la excepción de algunos pleitos laborales de rutina, no hemos tenido mucho contacto con el sistema judicial. Me imagino que es una situación no muy común hoy en día en esta industria, pero yo realmente no puedo quejar de nada, y es la verdad. Simplemente no hemos tenido ningún contacto con el sistema judicial. Ojalá que sea así para el futuro. Ojalá se mantenga. Hay un escenario, digamos, en términos de competitividad, cuando uno mira cuáles son los factores o las variables que están afectando el tema de competitividad. Hay otras dos, digamos, hablamos del tema de seguridad jurídica, pero hay otras dos que empiezan a ser transversales. Una, pues, normal en cualquier escenario, que es el tema tributario, y la otra, que es un poco nuestra, muy local y muy coyuntural, que es la firma del acuerdo de paz. Ustedes que son representantes de empresas internacionales que han visto en Colombia un potencial geológico que, como bien decía Nicolás, y citando al Instituto Fraser, tiene un potencial muy grande Colombia en materia minera. ¿Qué tanto ha pesado la decisión de invertir o no en Colombia, de quedarse en Colombia, de seguirle apostando a Colombia a partir del proceso de paz y de la firma de paz? ¿Qué inquietudes tienen ustedes o qué certezas tienen de todo este proceso que se está dando? Ahora empecemos por la mitad, doctor Marc. Mira, yo creo que, y justo lo estábamos conversando esta mañana con mi colega que nos visita de Canadá, que se ha visto la evolución. Agnico Eagle lleva muchos años observando el desarrollo de Colombia en temas mineros. Obviamente yo he estado pues, aquí en el país y se ha visto la evolución. Yo creo que sí hay que darle sin lugar a dudas crédito a la Agencia Nacional de Minería. O sea, sí se ven las mejoras, se ven que hay un esfuerzo enorme por sacar ese backlog de títulos. O sea, las cosas sí van por buen camino. Y una empresa como la nuestra,
el hecho de que estemos aquí, de que estemos patrocinando este evento también, es porque consideramos que es un lugar que podemos invertir y podemos desarrollar un proyecto minero. Y para nosotros no es fácil. Agnico es una empresa que tenemos un múltiplo muy alto en el mercado y ese múltiplo nos lo genera no solamente la parte competitiva y de producción de oro, sino las jurisdicciones en donde desarrollamos nuestras labores mineras. Entonces, para nosotros escoger una nueva jurisdicción es cosa seria y escoger esa nueva jurisdicción para nosotros es no entrar y vamos a construir una mina y en 5 años nos vamos. No, cuando nosotros construimos un proyecto minero es con una visión a largo plazo, o sea, si venimos a Colombia o a Perú, a donde sea, es porque vamos a quedarnos 30, 40 años. Esa es la visión con la que nosotros venimos. Entonces, cuando nosotros hacemos esa evaluación llamémoslo del riesgo país, abarca absolutamente todos los aspectos laborales, de riesgo, de seguridad, etc. Y sin lugar a dudas, porque eso lo viví personalmente en la empresa, la firma del acuerdo de paz tuvo un cambio de percepción enorme en el tema de los ejecutivos y los inversionistas en el extranjero. Yo lo veo tal vez con ojos un poco distintos, pero creo que es importante esa percepción del extranjero hacia la firma del acuerdo de paz. Y creo que eso inmediatamente como que dio un visto bueno de, hey, Colombia va por buen camino, está haciendo las cosas bien, esto es un gran paso importantísimo. Yo creo que todo el mundo reconoce que es un proceso y que eso no van a ser muchos años para que el proceso llegue a feliz término, pero yo creo que fue un voto de confianza importante y espero que ayude en el proceso de toma de decisiones para establecer nuevas jurisdicciones de operaciones y sin lugar a dudas por eso estamos aquí. Doctor Ganosa, vamos a hacer saltos aquí. Bueno, yo concuerdo absolutamente con Marc, creo que la percepción en general en los mercados internacionales, en los inversionistas, en los ejecutivos y la gente que sigue las empresas que operan en Colombia y siguen el sector minero en Colombia han tenido una percepción muy favorable por el acuerdo de paz. Ha habido un cambio importante, a mí en lo personal me preguntan mucho en el extranjero sobre la situación en Colombia después del acuerdo de paz y en general creo que más que una percepción es una realidad, ha habido un cambio positivo importante que creo que se debe aprovechar. Doctor Charles, usted que estuvo en esa zona hace muchos años tuvo una época de violencia muy fuerte. Sí, bueno, nunca hubo una paz mala ni una guerra buena. Obvio, la paz es absolutamente crítico para el futuro de Colombia. Muchos de los problemas de infraestructura y falta de infraestructura, problemas sociales, problemas políticos en este país son debido a estas insurgencias de casi 60 años. Y bueno, el proceso de paz no va a ser fácil. Salir de esta pesadilla de 6 décadas no puede ser fácil y ustedes van a encontrar obstáculos y habrá facciones que no van a aceptar la paz, pero ustedes no tienen otra alternativa, tienen que seguir adelante con la paz hasta que Colombia es un país con un ambiente político, social, económico normal, sin este peso de violencia sobre el país. En el caso del occidente de Boyacá, es cierto, es parte del país que por muchas décadas, debido a peleas entre la gente que estaba metido en la industria de esmeralda, yo creo que todos los colombianos saben que hubo una imagen pésima, hasta el punto de que muchas mujeres colombianas no querían poner esmeraldas como joyas. Este ha cambiado. Ya yo no voy a decir que no hay ningún problema en la zona hoy en día, todavía existen algunos focos de
de criminalidad, pero desde 2009, cuando nosotros llegamos, la fuerza pública, la fiscalía, ejército, policía, los gobiernos de las municipalidades han trabajado con nosotros y con los otros sectores de la industria para cambiar y quiero decir, MTC ha jugado un papel muy importante en ayudar el proceso de paz en la región, pero no somos solos. Hay mucha otra gente que han estado en la industria de Esmeralda por muchos años, que también quieren el cambio y han trabajado con nosotros con mucho éxito. Y yo soy muy optimista, ¿no? Yo creo que ya no hay marcha atrás en Colombia ni en la zona de Muso. Muchísimas gracias. Doctor Nicolás. Bueno, desde el punto de vista tributario, tenemos que Colombia… Era para la próxima. Si quiere hablemos de paz y ahorita miramos el tributario. ¿No eran las dos? Bueno, está bien. Pero no de paz, básicamente no. Yo creo que el tema del acuerdo de paz y la firma fue, como lo han dicho acá, pues algo supremamente positivo, porque, digamos, eso generó nuevamente una confianza del país en el tema de guerrilla, independientemente de cómo se configure hoy día. Es un paso importante, digamos que la empresa en ese sentido, nosotros somos empresa que operamos en zonas complejas, nosotros gran parte de nuestra producción viene de África Occidental, donde hay una actividad de militantes yidaístas, etcétera, etcétera, Senegal, Burkina Faso, Malí. Entonces digamos que el tema Colombia pues tampoco era tan problemático, pero con la firma del acuerdo obviamente se vuelve… digamos que dentro de lo que es nuestras actividades en América Latina, Colombia es un país donde le estamos poniendo muy bien el ojo. Nosotros adicionalmente tenemos la posibilidad de revisar y de hecho estamos explorando también en Nicaragua, que Nicaragua es un país hoy que tiene unas alternativas bastante interesantes desde el punto de vista de posibilidades y de donde nosotros podíamos migrar las inversiones si la cosa aquí se complica. Pero lo cierto es que el acuerdo de paz sí favoreció mucho, digamos, el interés por Colombia. Gracias. Doctor Gaviria. Bueno, yo coincido con mis colegas de panel en el sentido de que afuera nos ven bien, afuera nos ven como un país donde el riesgo por el tema de orden público bajó. Lo que sí nos preocupa es que esto requiere financiarse y pues lo que esperamos es que no se le eche la mano a nuestra industria para financiar este proceso, porque ya el government take que tenemos nosotros está en más del 70% y en algunos casos en el 72%. Ya pasamos al tema tributario, ¿no? Sí, gracias. Yo tengo una visión un poquito diferente, basada en la experiencia. Definitivamente habría que dividir desde dos perspectivas. La primera, cuando estábamos consolidando el carbón como un producto de exportación en el largo plazo a nivel mundial. Allí yo diría que la tarea más difícil fue ganar las confianzas de los principales importadores de carbón. Cada evento, cada suceso, hace 25 años que, por ejemplo, la voladura del ferrocarril, del riel, pues, o una huelga sindical o cualquier acto terrorista, hacía que se prendieran las alarmas en el exterior y nos consideraran como un suministrador spot, no de largo plazo. Con la firma del acuerdo de paz, obviamente cambia la percepción, ya el carbón está consolidado a nivel mundial a través de contratos de largo plazo. Sin embargo, hay muchas expectativas de lo que pueda pasar hacia adelante. No en el tema de la seguridad, porque obviamente no creo que alguien pueda decir que el acuerdo de paz haya sido algo negativo para nuestro país, pero hay una gran incertidumbre con las nuevas inversiones y están a la expectativa de cómo se pueda implementar estos acuerdos de paz y qué va a pasar el próximo 27 de mayo. La semana pasada tuve oportunidad de asistir con un grupo de empresarios a Düsseldorf, al congreso anual que se hace del Eurocoke, todos los años lo hacen,
y lamentablemente la percepción que nos trajimos es que todavía algunos nos siguen mirando como un país exótico, en donde es muy difícil garantizar en el largo plazo una inversión minera. Que las inversiones mineras, y eso creo que nos faltó decirlo, no se hacen para 5 ni para 10 años. Las inversiones mineras se hacen para el término de duración del depósito, que son 50, 80, 90, 100 años. Entonces, yo creo que hay una óptica un tanto diferente, en donde ya estamos consolidados, nos ven con muy buenos ojos, ven el riesgo mucho menor, pero para atraer en estos momentos inversión nueva, inversión fresca, están expectantes de lo que pueda pasar. Muchas gracias. Ahora sí pasemos al tema que se hablan. Miremos el tema de tributario. Obviamente el tema tributario no es nada agradable, no es sensible, pero yo quiero que se vayan con una reflexión. Los 2 últimos años en Colombia fueron realmente muy complicados. La caída del precio de los commodities fue muy duro. La reforma tributaria creo que a todos nos afectó, a todos nos tocó y nos está impactando todavía en este momento. Sin embargo, el país no cayó en recesión a pesar de que los ingresos se fueron a la mitad, más o menos. Y eso es un tema interesante de mirar hacia adelante y, como decía esta mañana Alejandro, ver las cosas un poco con una perspectiva mayor al escenario que está pasando. Si bien, y entendiendo eso, si bien pasó eso, tampoco es de desconocer que el tema tributario es un tema aburridor, sensible y bastante polémico en temas de para dónde van los recursos, qué pasa con ellos y cómo se hacen eficientes. En ese sentido, quiero preguntarles cuál sería el planteamiento que ustedes tendrían para ajustar en materia tributaria el sector de tal manera que se pueda hacer mucho más competitivo por una parte y por otra que los recursos realmente lleguen a donde tienen que llegar, no solo desde lo que ustedes pagan en sus tributos, sino del impacto que tienen en las regiones. Doctor Charles. Bueno, yo he pensado mucho en esta cuestión, si quiero pagar más o menos impuestos, y creo que prefiero menos, pero la verdad es que en serio, esta cuestión tiene que ser decidido por el pueblo colombiano. Ellos, en cualquier industria, ellos tienen que ver lo que sería justo para que el Estado recibe algo que lo que debe recibir por esos recursos, pero sin alzarlos en una forma tan dramática que puede afectar la industria, obvio. Yo creo que en nuestro caso, en el futuro, si hay cambios en el régimen de impuestos y regalías, deben ver la industria de Esmeralda como una industria muy diferente de otros. Yo no puedo hablar sobre lo de carbón, de petróleo, de cobre, de oro. Todas esas industrias son diferentes y cada industria debe ser visto como un individuo, ¿no? Industria individual. Esta es la única cosa que pedimos, ¿no? Que reconocen que si la industria va a crecer, los impuestos y regalías no deben estar demasiado altos para afectar la capacidad de las compañías para pagar y tampoco deben ser tan altos que otros inversionistas no quieren venir al país. Es un proceso de negociación, yo creo. La muerte y los impuestos están con todos nosotros para todo el tiempo, entonces tienen que aceptarlo y esperar que entre el gobierno y las compañías se puede llegar a un acuerdo justos. Muchas gracias. Doctor Ganosa. Sí, bueno, yo creo que sobre este tema hemos hablado en el último día y medio bastante. No creo que pueda agregarles mucho más en cuanto a qué cosas se puede hacer. Indudablemente tenemos la expectativa de que en el cambio de gobierno hay una reforma tributaria que sea positiva, pues también podría ser negativa.
que haya una disminución de las regalías, sobre todo en el caso del cobre, están totalmente fuera de lo que países con los que competimos para atraer capitales tienen. El uso de las regalías creo que también es un factor sumamente importante, y hay otros impuestos en Colombia escondidos que no tienen otros países con los que competimos. Creo que eso engloba de una manera general el tema de los impuestos y de la alta carga fiscal y económica con la que tenemos que trabajar y que hace que el sector minero en Colombia pues, no sea muy competitivo con respecto a otros países mineros en la región. Más allá de qué tan atractivos podemos ser o no para inversionistas extranjeros, creo que sí operamos con una alta carga fiscal y económica que nos hace no muy competitivos. Nosotros, refiriéndome a un comentario de Ricardo, nosotros sí hemos visto, podría ser una experiencia particular, sin lugar a dudas, pero sí hemos visto un deterioro en los últimos años del control de ciertas entidades como la Superintendencia, la UGPP o la DIAN en términos de intentar recaudar más a través de distintos mecanismos. Nosotros asumimos que eso puede ir de la mano con la necesidad que tiene el Estado de llevar a cabo su plan de tratado de paz y los recursos que se necesitan. Tenemos la expectativa de que ojalá esto vaya cambiando, pero creo que ahí sí hay una voz de alerta, una llamada de alerta, porque de no cambiar creo que esto podría entonces tener un efecto muy negativo sobre ya una muy alta carga fiscal y económica con la que tienen que operar las empresas. Muchas gracias, doctor Anderson. Doctor Mark. Yo creo que hay un ejemplo interesante, que es el ejemplo ecuatoriano, que obviamente cuando empezó el tema de la minería en Ecuador, petróleo a $90, $100, era una gran fuente de ingreso para el país, y pues la minería la verdad no jugaba un rol importante, es más, no querían minería en el país. Cuando hubo un colapso en los precios del petróleo, de repente era, uy, ¿cómo vamos a suplir este déficit? Necesitamos recursos, y ahí la minería se volvió atractivo. Yo creo que como todo estamos compitiendo, nosotros como país estamos compitiendo por inversiones, entonces nosotros estamos invirtiendo $1.200 millones en la construcción de 2 minas en Canadá. Yo qué tengo que decirle a mis jefes para que esa plata se invierta aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que traemos a la mesa? Y ahí es donde creo que es simplemente matemática. O sea, Latinoamérica sin lugar a dudas genera onzas más de mejor margen, eso es lo que traemos a la mesa, costos más bajos operativos, pero si esos costos más bajos operativos nos suman impuestos excesivos, vamos a perder esa competitividad. Me van a decir, ¿yo para qué? O sea, para ganar el mismo margen, pues prefiero invertir en un país donde ya estamos establecidos, donde estamos cómodos, donde sabemos operar muy bien. Entonces, esa es la competencia, y creo que el Estado tiene que ser muy consciente de este punto. Obviamente, el tema riesgo es enorme, entonces, por ejemplo, los cánones mineros acá que se pagan son altísimos, y el tema riesgo, pues uno lo toma, por supuesto, somos mineros, pero precisamente al invertir tanto dinero con tanto riesgo, pues cuando uno efectivamente o finalmente encuentra un yacimiento mineral y puede extraerlo, pues tiene que haber un retorno al inversionista de esa inversión y del riesgo que se hizo. El tema, yo creo que dice eso, como dice Fernando, pues ya se ha hablado por día y medio de regalías, estoy de acuerdo, creo que el tema de regalías, eso hay que revisarlo, creo que muchos de los candidatos con los que hemos conversado también están de acuerdo que ese es un tema que hay que revisar, tiene que haber un impacto en las comunidades, nos fuimos de un extremo al otro, ahora hay que buscar ese punto medio justo, donde efectivamente las comunidades donde se genera la actividad extractiva se vean beneficiadas
del proceso minero, del tema minero. Y tiene que estar, como dijeron todos los alcaldes el día de ayer, esas inversiones tienen que estar alineadas con sus planes de desarrollo. No podemos venir nosotros a imponer, ni mucho menos, sino a trabajar de la mano con las comunidades en lograr plasmar esas visiones que cada una de las comunidades tiene para sus territorios. Pero sí, es un tema de competitividad y como país tenemos que tener mucho cuidado de no perder ese plus. Muchas gracias. Doctor Nicolás, por favor. Bueno, muy bien. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Ya tenía mi discurso preparado. Bueno, pues Colombia en el tema minero, específicamente oro y carbón, tiene la segunda carga tributaria más alta del mundo después de Indonesia. Eso en un estudio que se hizo en el 2012 sin tener en cuenta la reforma tributaria del año anterior. Entonces, pues la cosa se complica. Adicionalmente, dentro de los impuestos de renta de los países de la OECD que Colombia quiere ingresar, pues Colombia tiene uno de los más altos impuestos de renta. Esto se traduce básicamente, como lo dijo ahorita Ricardo, en que tenemos el government take más alto de Latinoamérica para el tema minero. Entonces, digamos que hay que hacer una revisión realmente, porque desde el punto de vista tributario no somos tan competitivos. Entonces, digamos, aquí ha habido unas iniciativas importantes que empezaron este año, como son obras por impuestos, como son los CERTs, que son unos incentivos que se dan cuando se aumenta la inversión en exploración o en explotación. Digamos que esos son alicientes importantes para que generemos nuevamente confianza inversionista a pesar de estas situaciones. Pero lamentablemente, pues aquí tenemos unas variaciones muy complejas. Digamos, desde el punto de vista territorial, hay cerca de 33 impuestos territoriales que no tienen mucho, digamos, sustento de ley, que hay que revisar. Las famosas estampillas, hace muy poco Cerrejón pues le pusieron una estampilla que le costó toda la plata del mundo. Entonces, esos temas y esas innovaciones hay que revisarlas. Por ejemplo, en el caso nuestro, sucedió pues 2015, cuando salió el famoso impuesto a la riqueza. Resulta que nosotros, las empresas exploradoras, teníamos un incentivo que era que ese dinero que nosotros invertíamos en exploración lo podíamos dejar como un activo diferido, que cuando el proyecto saliera adelante se activaba, lo podía amortizar a 5 años y de pronto me bajaba un poco el impuesto de renta. Resulta que ese activo diferido, con la reforma del 2015, se convirtió en patrimonio y eso se convirtió en impuesto a la riqueza. O sea que a mí me tocó pagar por gasto un impuesto a la riqueza, pues que fue una suma no pequeña, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de revisiones pues son las que se deben hacer. Y para tocar finalmente un tema muy importante que es el de las regalías, no tanto por el impuesto como tal, sino la distribución. Como sabemos, hace unos años el 87% de las regalías iban al municipio productor, el 10% a la gobernación y el otro 3% al Fondo Nacional de Regalías, y eso, digamos, era importantísimo porque de esa forma cualquier municipio estaba interesado en llevar proyectos mineros. Entonces, además de la connotación tributaria, la connotación social y de impacto social que se debe tener al respecto. Obviamente hoy cuando uno va a un municipio a venderles el proyecto a la autoridad local, pues poco les interesa, porque lamentablemente por regalías no van a recibir nada, pero toca hacer un esfuerzo grande, nosotros pues los empresarios mineros, a ver cómo inventa uno la cosa y finalmente generación de empleo, proyectos productivos de sostenibilidad, sustentabilidad paralelos a la actividad minera, etcétera, etcétera, digamos que hacen que no siendo un impuesto, pues obviamente es una carga adicional que de valor pues en los proyectos. Doctor Gaviria. Bueno, yo creo que me queda poco por decir porque ya hablamos del government take, hablamos de la LOCER, de obras por impuestos, hablamos de las regalías en las regiones y demás. Pero de pronto, como para tener unos números más precisos, en el caso nuestro, las regalías en los últimos 7 años han variado entre el 7, 8 o 9% del total de los ingresos. Esto es una cifra alta cuando tú la comparas con otros países productores de ferroníquel o de níquel. En el caso de Indonesia, por ejemplo, es del 2%, el caso de Australia es del 2%. Entonces, esta carga de regalías, sobre todo cuando el ciclo de precios se va al suelo, tiene un efecto tremendo en tu caja. Entonces, el tema es de abrir la discusión si hacemos un cambio a la ley de regalías de manera de que
y este estudio ya creo que lo hizo el doctor Perry, y no sé si alguno lo habrá leído, pero hay unas cifras interesantes y hasta convenientes para el país, de manera que cuando el ciclo de precios se baja, pues se paga mucho menos regalías para que las empresas no sufran por la caja, y cuando el precio sube, pues se suben un poco las regalías, y al final creo que el estudio que decía el doctor Perry le generaba mucho más beneficios a la nación en el periodo que él hizo este ejercicio. Entonces, este es un debate que bien vale la pena abrir, y no estoy quejándome, como dijo Alejandro Santos esta mañana, que no nos estemos quejando, abramos un debate, pero... ¿Perdón? No, de acuerdo, hay que quejarse y a veces no hay que pedir permiso. Pero sí, de nuevo, es un debate que debemos abrir aprovechando ese estudio que hizo el doctor Perry, pero es importante, y vuelvo y lo digo como lo dije hace un rato, volviendo al tema del proceso de paz, nos da seguridad, nos da mucho más seguridad desde el punto de vista de orden público, pero lo que más nos preocupa a las empresas como las nuestras es que este proceso lo tengamos nosotros que financiar, ya sea con más impuestos o con más regalías. Muchas gracias, doctor Gaviria. Bueno, creo que queda muy poco por decir, y me voy a referir con una historia que nos pasó a nosotros en la compañía. Yo creo que el tema impositivo en el país contribuye a la incertidumbre inversionista. Creo que ostentamos el honroso primer lugar en reformas tributarias a lo largo de nuestra historia. Creo que no existe un solo presidente en el país que no haya hecho una reforma tributaria durante sus periodos de gobierno. De hecho, basta escuchar a los candidatos presidenciales y todos tienen las reformas tributarias como algo dentro de su plan de gobierno inmediato. Nuestro sector viene de quizás la peor crisis que vivió o que haya vivido la historia del carbón siderúrgico, del coque metalúrgico en los últimos 30 años. Los últimos 4 años, muchas compañías se quebraron, muchas compañías trabajamos a pérdida. Yo creo que del 2012 al 2016, perdón, del 2013 al 2016, las pérdidas acumuladas de todo el sector sobrepasaron los 200.000 millones de pesos. Y sin embargo, todas las empresas del sector teníamos una oficina destinada a los señores amigos de la DIAN, 24 horas al día, 365 días al día, porque nos miraban como si no estuviéramos pagando los impuestos. De hecho, cuando yo llegaba a la oficina tenía que pasar por ahí y miraba, era una señorita un poco tosca, era como si me estuviera diciendo, buenos días, señor Evasor, bienvenido a su oficina, señor Evasor. Y fue algo realmente perturbador durante mucho tiempo hasta que tomamos la decisión y le pedimos una cita a quien en ese momento era el director de la DIAN. Y fuimos y lo visitamos con una presentación muy sencilla de lo que había sido la tributación de una empresa minera mediana durante los últimos 10 años para mostrarle que no estábamos evadiendo, que lo que estábamos era quebrándonos. ¿Me explico? Creo que al director le interesó y me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Haz esta misma presentación, que la semana entrante se reúnen 80 recaudadores de las principales oficinas en Barranquilla. Bueno, listo, allá fuimos. Y le hicimos la presentación y creo que de alguna manera bajó el nivel de intensidad, tratando de procurar mayores recursos donde no los había. Pero para concluir, yo creo que esto es también parte de las reglas de juego. O sea, definir unas reglas de juego que le permita a ese inversionista que va a trabajar un proyecto a 30 o a 40 años, cómo hacerlo sin que se afecte realmente sus ingresos. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al ministro que ya está aquí acompañándonos. Pero antes de terminar, les voy a pedir un favor y vamos a hacerle una tarea al doctor Santiago que no me pidió. Me voy a tomar la vocería de hacer un ejercicio. En 30 segundos, cada uno, por favor envíele un mensaje a los candidatos presidenciales. ¿Por WhatsApp o por...? Si los tiene todos, mándenme los celulares también. A ver si no me dejan en visto. Del sector y de lo que ustedes esperarían en el próximo gobierno. ¿Cómo lo están viendo y qué prioridades debemos tener para adelante? Arrancamos por allá. Listo, muchas gracias. Yo le 30 segundos. Yo le diría a los candidatos que Colombia es uno de los países con mayor riqueza mineral. Tenemos reservas de un sinnúmero de productos a lo largo y ancho de toda la geografía nacional.
Nuestro país es único en riquezas minerales. Y como decía nuestro... ¿Ya pasaron los 30 segundos? Y como decían nuestros abuelos, si del cielo le caen limones, aprende a hacer limonadas. Hombre, vuelve a Colombia realmente un país minero. Haz de la minería una política de Estado. A ver, mi sugerencia es algo que no requiere ni inversión, no requiere inversión, lo único que requiere es voluntad. La propuesta es que hablemos bien del tema, que nos defienda a quienes hacemos minería bien hecha, que ataque a quienes extraen de manera ilícita los minerales del país y que nos quitemos el paradigma de que hablar bien de la minería nos quita popularidad. Bueno, yo creo que el tema más importante pensaría uno que es pedirle pues unas garantías en el tema de seguridad jurídica. Yo creo que también es importante la modificación en el sistema de regalías. De esa forma nosotros también entramos a ser nuevamente competitivos en los territorios. Y la otra, pues, el tema de control ambiental. Yo pienso que también es importante que haya unas líneas claras en cuanto al tema ambiental. Nosotros encontramos pues muchas deficiencias. De hecho, nosotros como empresa nunca nos ha preocupado el requisito, pero sí la celeridad es importantísimo para que los proyectos vayan. Yo a los candidatos les diría, convénzanse de que la minería puede ser un puente de desarrollo enorme. No hemos aprovechado a la minería en este país, puede convertirse en una enorme fuente de riqueza para el país, de ingresos para el país, para poder desarrollar todos los planes que tenemos de infraestructura, sociales, y que somos socios del país. Nosotros somos sus socios. Yo les recordaría que Colombia es un país extremadamente rico en recursos, que esos recursos se pueden usar para generar bienestar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que este es un modelo que ya se ha usado en otros países, simplemente hay que mirar a los vecinos, pero que esto no va a ocurrir solo, que se necesita voluntad y se necesita impulsar los cambios que ya todos sabemos cuáles son. Yo creo que deben seguir con las políticas de la agencia y del ministerio. Hay muchísimo interés ahora en la industria de la esmeralda y si seguimos con las políticas actuales, yo creo que la industria va a tener un gran futuro. Muchas gracias. Antes de terminar, me pidió el doctor Gaviria que le diera un minuto para explicar una cosa, ya le doy el micrófono, pero quiero agradecerles a ustedes la atención, a los panelistas, muchas gracias por su participación y le doy la vocería al doctor Gaviria. Listo, muchas gracias, doctor Gaviria, a ustedes de nuevo muchísimas gracias, muchas gracias a los panelistas y los dejamos con el ministro.